La concienciación ambiental se diluye por lo general en discursos y débiles voluntades. Abundan las contradicciones entre teorías y valoraciones técnicas, avaladas casi siempre por la inacción, incoherencia o indiferencia de los gobiernos y las grandes potencias. La incidencia socioeconómica y ambiental de los países más ricos en el cambio climático tiene directa relación con el incremento de las desigualdades que repercuten gravemente, especialmente sobre los países más pobres. Y aunque en este contexto se han visto algunos avances a nivel global para paliar las consecuencias del cambio climático, parece que esto no es lo prioritario. Sencillamente porque no terminamos de creer que nuestros actos tienen serias consecuencias y tendemos a postergar las acciones que deberían ser de aplicación inmediata. Este es el desafío, la gran paradoja. Nosotros mismos, en lugar de promover las soluciones, somos nuestro peor enemigo. La multipolaridad del mundo nos enfrenta a grandes retos y cambios que exigen de todas las naciones en conjunto, en el corto, mediano y largo plazo, de acciones urgentes, contundentes, sostenidas y sistemáticas para el cuidado de la vida en toda su diversidad. Aunque esto implique costosos resultados en términos económicos y políticos, es imperativo dejar de lado la gran hipocresía actual existente en torno al calentamiento global. Por esta razón, es obligatorio lograr mayor responsabilidad, más investigación científica, mejor cooperación y comunicación entre naciones, pero sobre todo, sentido común y voluntad política de acatar las líneas de acción marcadas en los numerosos acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Al mismo tiempo, se requiere un enfoque educativo con amplia visión de los cambios que están sucediendo, que dote de las herramientas necesarias y que alimente y fortalezca la conciencia ética medioambiental y el pensamiento sistemático de los más jóvenes para convertirse en agentes de cambio, personas consecuentes con sus acciones y decisiones para una ecología integral. Creo que no hace falta recordar que si destruimos la Tierra, no hay otro lugar para vivir. La situación es tan crítica que el Papa Francisco, en su primera encíclica Laudato Si, es categórico y contundente. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En esta trascendental e innovadora encíclica, el Santo Padre realiza un sólido análisis científico sobre la degradación de la ecología natural y la ecología social y humana en el mundo. Hace un llamado urgente a todos los habitantes de la Tierra. Nuestra casa común nos exhorta a un compromiso de conversión ecológica, invitándonos a cambiar de estilo de vida, con un crecimiento económico ético y sostenible, que cubra las necesidades sin comprometer los recursos naturales. En la misma línea de acción marcada por el Santo Padre, la Conferencia Episcopal Paraguaya redactó hace unos días una carta pastoral con importantes reflexiones y orientaciones. En este caso, sobre la revisión del Tratado de Itaipú Binacional, especialmente del Anexo C, afirmando que por sus implicancias debe ser legitimado por los diversos actores de la sociedad en el marco de un diálogo y concertación que tengan como norte el bien común. La suerte está echada. Es ahora o nunca. La realidad está llegando a un punto de no retorno. Nos recuerda San Francisco de Asís. Comienza haciendo lo que es necesario. Después, lo que es posible. Y de repente, estarás haciendo lo imposible. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Esperemos que estén muy bien. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Y ya escucharon en el editorial, hoy vamos a hablar del medio ambiente.
El Papa Francisco no solamente en su encíclica Laudato Si nos hace un gran llamado a toda la humanidad de lo importante que es cuidar nuestra casa común, sino también en su mensaje de Cuaresma nos lanzó y nos recordó frases justamente de Laudato Si. Y el programa de hoy vamos a dedicar justamente al tema del medio ambiente, todo lo que es la ecología y la importancia de cuidar nuestra casa común. En este primer bloque tenemos invitados de lujo, padre e hija. Si es que están con nosotros, en este caso el arquitecto Mario Baqueta, él es especialista en ecología y medio ambiente. Arquitecto Mario, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarle. Buen día, muchas gracias por tener el honor de estar en este maravilloso programa. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y está con nosotros su hija, ella es ingeniera ambiental, Kiara Baqueta. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Muy bien, ella tiene experiencias que va a compartir con nosotros, nos decía su papá, si es que más adelante. Comenzamos, arquitecto, haciendo una reflexión general de lo grave que realmente es la situación ambiental de nuestra ecología, de la naturaleza, de esta casa común que le llama justamente el Papa Francisco, y a veces no estamos dimensionando la situación por la que estamos atravesando. Sí, te agradezco y estoy sorprendido y maravillado por esa editorial que vos hiciste, me parece magnífica. Hay puntos claves importantes que tenemos que recordar siempre. Nosotros partimos de un tema, de una preocupación que se da en la década de los 80s y 70s sobre el tema ambiental a nivel mundial. A partir del 92 hubo una conferencia mundial en Río de Janeiro que dispara este tema sobre el cual en todos los países del mundo tienen como 27 principios ambientales. La República del Paraguay creó leyes y creó, digamos, herramientas para trabajar sobre eso. Y nada menos que la Iglesia Católica se pronuncia sobre este tema también a través del Papa Francisco con Laudato Si. Una maravillosa encíclica que nos habla de la casa común, que tiene varios principios que quisiera recordarlos. Adelante. ¿Verdad? ¿Cómo no? Que son muy importantes recordarlos y poder llevarlos adelante, ¿no? El primero es, ¿qué está pasando en nuestro hogar común? Nos pregunta el Papa, para cuestionarnos, para llamarnos la atención, para empezar a dialogar sobre eso. Luego, un segundo capítulo, el Evangelio de la creación. El tercero, la raíz humana de la crisis ecológica. Es un tema no menor porque hablamos de que nuestro desarrollo de nuestra humanidad tiene que ver con lo antropológico y antropocéntrico. Entonces, ahí es un tema no menor que tenemos que cuestionarnos y ver qué tipo de desarrollo queremos. Una ecología integral nos propone el Papa y algunas líneas de orientación y acción. Entonces, en Laudato Si tenemos educación, espiritualidad, líneas de orientación y acción. ¿Y por qué el Papa nos cuestiona y nos propone esto? Es porque, y quiero señalar acá algunos tips, algunos elementos centrales. Hoy tenemos un proceso de crecimiento poblacional a nivel mundial donde los registros desde 1800 nos hablan de 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Para el 1900 ya éramos 1.650 millones. Para el 1950 ya estamos en el orden de 2.500 millones. Y al año 2000 somos 7.700 millones de habitantes. Y se presupone que para el año 2100 estaremos en la asombrosa cifra de 11.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. Esto supone una presión sobre la Tierra, sobre nuestro sistema, sobre el cual habitamos. Y hay un proceso
no menor de urbanización, en el cual de una humanidad rural pasamos a una humanidad urbana. Hoy día tenemos megaciudades como Sao Paulo o como Ciudad de México en América Latina, que están en el orden de casi 20 millones de habitantes y más. Y el nivel de contaminación es muy elevado. Y el nivel de contaminación es sumamente elevado. Para ello se han hecho varias conferencias a nivel mundial, una Habitat 1 en la ciudad de Vancouver, en Canadá, donde se hablaba del tema de los asentamientos humanos, ya en el año 76. Luego, en el año 86, en la ciudad de Estambul. Fíjense que Estambul es una ciudad fantástica. Anteriormente era una ciudad que se llamaba Constantinopla y está a caballo entre el Asia y Europa. Ahí se habla de las ciudades. Ya las ciudades eran un fenómeno demasiado importante y relevante. Posteriormente tenemos una tercera conferencia de ese nivel en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 2016, en el cual estuvimos, y ahí se habla referente a lo que se dio en llamar la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana es, digamos, principios en los cuales las ciudades se están basando para ser más resilientes, más inclusivas y trabajar el tema ambiental como un tema principalísimo. También tenemos un hecho no menor, que es el proceso de traspasar de la energía fósil a las energías alternativas. Hay un proceso de descarbonización a nivel mundial. Fíjense, los datos son muy importantes y quiero pasar a eso, relacionados a que nada más y nada menos que consumimos casi 87 millones de barriles de petróleo por día. Por día. Por día. Eso supone sobre una flota a nivel mundial de 1.200 millones de automóviles. 1.200 millones de automóviles, y eso genera una contaminación de CO2 tan importante, tan importante, que sería el equivalente a, si tuviéramos un tren cargado de carbón, tendría ese tren la longitud de 13.000 millas, de 130.000 millas. Eso daría como 13 vueltas al planeta Tierra. Anualmente estamos elevando al aire esa cantidad de CO2. Hay un cuarto punto importantísimo: la contaminación de CO2 y la acidificación de los mares. O sea, tenemos demasiados elementos que tenemos de preocupación. Correcto. Por eso es que el Papa nos reitera este tema no menor de Laudato Si, y también viene una preocupación de su santidad relacionado a cuando él visita el Ecuador. Entonces los aborígenes, los pueblos originarios del lugar, le cuestionan, le interpelan relacionado a el tema del desarrollo de la Amazonía. Y ahí sale el Sínodo de Amazonía, relacionado a un tema de cómo vemos nosotros ese pulmón del planeta, un pulmón del planeta que cada día está amenazado por el desarrollo o el modelo de desarrollo que tenemos. Por nosotros mismos, los seres humanos. Por nosotros mismos. Entonces, ese cuestionamiento hace el Papa y propone una mirada no indigenista, sino una mirada indígena de la situación. Relacionado a eso, nuestro arzobispado y los obispos del Paraguay y de toda América del Cono Sur han solicitado también un tema que se llama, llamar la atención relacionado al acuífero guaraní y al Gran Chaco americano. El Gran Chaco americano es Bolivia, parte de Paraguay, parte de Argentina e inclusive Brasil. Todo ese ecosistema gigantesco es un sistema muy frágil y está muy amenazado relacionado al tema de deforestación y otras implicancias, atendiendo que es casi semidesértico, en el cual hay muchísimos pueblos originarios.
Me gustaría que Kiara también participe. Me comentó tu papá que estuviste incluso participando de un evento importante. Si nos podrías dar algunas referencias al respecto sobre la actualidad del medio ambiente. Justamente ahora estamos con todavía no es el sínodo, pero sería la mesa para la creación del Una sínodo. preparación. Sí, la preparación, exactamente. Y queremos enfocar, o sea, se está viendo si es que se va a ver desde el punto de ambos ecosistemas, de la parte del Chaco americano y el acuífero guaraní, o si se separan, porque son ecosistemas muy diferentes, pero en los mismos lugares, en los mismos países. Entonces básicamente la cultura es hermanada. Y la gran pregunta es, ¿hacemos la separación o hacemos todo junto? El gran dilema ahí son los pueblos indígenas que reclaman su territorio y la parte económica que no. Como que va avanzando, Que va avanzando sin tomarlos en cuenta. Exacto, sin darles participación. ¿Arquitecto? Sí, por eso es que el Papa nos interpela en Laudato Si relacionado a nuestro modelo económico y trabajarlo eso desde la perspectiva del cristianismo. Trabajarlo eso con otra mirada, no solo la economicista, sino una mirada también desde lo que nos dice San Francisco. Y me maravilló tu editorial en la cual vos decías que hay que hacer las cosas relacionadas primero con la persona, luego va creciendo eso y luego se hace lo imposible. Eso es lo que en realidad nos está diciendo tanto Laudato Si, esto que se está trabajando desde el arzobispado y los obispos del Gran Chaco y el tema del acuífero guaraní. Elevar a la conciencia de la gente la problemática, elevar y socializar eso, a conocer y posteriormente tener acciones sobre el mismo. Hay acciones individuales, hay acciones colectivas. Todas son importantes y todas son imprescindibles. Ya lo decía San Francisco. Recordando Sí. siempre que somos parte de la creación de Dios y entonces nosotros tenemos que cuidar la creación. Entonces por eso va la parte ambiental y... Kiara, estuvimos hablando en el editorial para ir cerrando porque me indican que el tiempo se está cumpliendo. Hablamos también de que los jóvenes necesitamos ser agentes de cambio. Me gustaría que le des un mensaje breve a todos los jóvenes que se están viendo. Elegiste una carrera que es justamente para trabajar sobre el cuidado de todo lo que es el ambiente, la investigación sobre lo que es nuestra casa común. Un breve mensaje para los jóvenes. Bueno, ahora mismo hay muchos movimientos que se encargan de esto, pero sí es siempre muy importante recordar que si no cuidamos nuestra casa común, mañana no tendremos casa. Así es. Kiara Baqueta, muchas gracias por tu presencia. Arquitecto Mario Baqueta, brevemente una reflexión final. Sí, sobre todo este tema de qué podemos hacer, porque ahí es lo importante. Tenemos muchas cifras, las cuales yo mostré, y uno puede ver eso significativamente en el cambio climático que podemos ver en toda nuestra vida. Ahora es el qué podemos hacer. Mucho podemos hacer desde nuestras casas como individuos y como colectivo. Desde la segregación en hogar, desde usar más temas ecológicos, usar menos el automóvil, pasar a la bicicleta. O sea, hay un montón de acciones individuales que no son menores. El tema de huertas urbanas, hay demasiados elementos que tenemos que conocer y sigamos las reflexiones que nos dice en Laudato Si, sigamos las reflexiones que nos dice este maravilloso ser que es San Francisco, que tenía esa mirada ya hace más de 1000 años. O sea, eso es sumamente importante. No por algo, no por menos, este siglo la Iglesia lo dedica también a Francisco y nuestro Papa tiene ese nombre, Francisco. Y un tema no menor, hoy esta fecha tiene que ver con los montes, las selvas, todo lo que tenga que ver con la vida salvaje.
Así que acción y reflexión. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Mario Baqueta. También agradecemos a su hija, a Kiara Baqueta. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos y seguimos reflexionando acerca de nuestra casa común, aquí en Desde la Fe, a través de GEM. Seguimos aquí en Desde la Fe, a través de GEM. Y vamos a seguir hablando, pero no solamente hablando y reflexionando, sino que vamos a conocer testimonios concretos de qué podemos hacer por nuestra casa común, cómo podemos incluso desde nuestros hogares, en el colegio, en la universidad, ahora que en el colegio se está regresando de a poco con las clases presenciales, lo mismo va a ocurrir en la universidad. Lo mismo está ocurriendo en las empresas, la gente ya está volviendo por equipos de trabajo. Si es que es muy importante, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra casa común, el medio ambiente, la naturaleza? Está con nosotros en este bloque como invitado Carlos Jara. Él es director ejecutivo de Soluciones Ecológicas. Es una empresa que tuve la dicha de conocer, trabajando en asesoramiento de comunicación desde la agencia Prana. Así es que, Carlos, un gusto saludarte en nuestro programa Desde la Fe para conversar y también escuchar los testimonios que ustedes tienen. Bienvenido. Muchas gracias, Mariano. Realmente es un gusto venir justamente en este programa tan especial y más todavía en esta edición tan especial que es Cuidando la Casa Común. Hablar sobre acciones que a algunos les parece pequeños, pero estos pequeñas acciones llevan a grandes resultados y es lo que vamos a comentar hoy. Así mismo es. Carlos, primero me gustaría que le cuentes a la gente de qué se trata Soluciones Ecológicas y cuál es su objetivo fundamental. Sí, Soluciones Ecológicas es una empresa social, justamente certificamos como empresa B. Para aquellos que no conocen, es una empresa B que es una empresa común y corriente, somos una SA, digamos. Entonces estamos constituidos, pero también como empresa B, como empresa social, buscamos otros dos pilares que son igual de importantes que la parte económica, que es el eje ambiental y el eje social. Y en eso, nuestro objetivo es tratar de aumentar la cantidad de materiales que efectivamente se reciclan en Paraguay. Entonces ese es por el lado ambiental, y por el lado social es dignificar el trabajo de los recicladores de base. Que para aquellos que no lo conocen, tenemos más de 1000 recicladores que están recorriendo toda Asunción y muchos lugares de Paraguay buscando los materiales reciclables como sustento de vida. Pero algunos, para muchos de la sociedad, forman parte como algo invisible, no se los reconoce, no se los apoya, y bueno, buscamos a través de las acciones que llevamos dentro de la empresa, justamente en participación con otras empresas, principalmente grandes empresas dentro de Paraguay,
dignificar el trabajo de ellos, ayudarle a que ellos recolecten la mayor cantidad y de esa manera cuidamos, como estaba diciendo, nuestra casa común. ¿Podemos ser concretos y explicar en qué consiste esa conexión que ustedes hacen? Me gustaría que explique un poco Sí. el día a día, cómo trabajan con ellos. Sí, tenemos distintos tipos de servicio. Hoy como que el más conocido es a través de los ecopuntos, que son puntos de reciclaje, puntos de recolección voluntaria que están patrocinados por empresas en distintos lugares de Asunción y Gran Asunción por ahora, y tenemos uno en Encarnación. Entonces, es un contenedor de residuos reciclables que está a disposición de toda la ciudadanía para que ellos se paren en su casa y lleven hasta ahí. ¿De qué estamos hablando? Papel, plástico, aluminio, también envases de cartón. Entonces, todo esto las personas empiezan a separar, que nosotros estamos viendo realmente que hay un interés real de muchas personas y empresas que quieren hacer lo correcto, quieren colaborar positivamente con relación al medio ambiente, entonces, pero no tenían cómo hacerlo. Y ahora, a través de los ecopuntos y a través de la comunicación que estamos haciendo, ellos se paran en su casa, llevan al contenedor, llevan al ecopunto, y de esta manera nosotros contactamos con recicladores de base, que son los recicladores que están normalmente recorriendo toda la ciudad con su motocarro. Ellos van hasta el punto de reciclaje, nosotros le entregamos la llave porque está con un candado. Es como si fuera que tengan su propio lugar de acopio en la ciudad. Ellos van, abren con la llave en días específicos, retiran los materiales reciclables. El 100% de lo que se deposita ahí es para beneficio de ellos. Es decir, ellos llevan... No tiene costo para ellos llevar eso. No tiene costo, o sea, todo eso va para beneficio de ellos. Ellos venden, ellos se dedican al reciclaje. Entonces, ellos llevan estos materiales a su casa, vuelven otra vez a separar en distintas categorías, porque no todos los tipos de plásticos son iguales, no todos los papeles o cartones se tratan de la misma manera. Entonces, ellos llevan a su casa, separan y venden. De esta manera ellos se ganan la vida, se ganan sus ingresos dignos de todos los días y aparte otra vez ayudan al medio ambiente. Entonces nosotros trabajamos en asociación con ellos para darle a ellos mejor forma de trabajo. Y también ahí, además del ecopunto, le damos equipamiento, remera, chaleco, guantes, botas, para que su trabajo sea más digno y visibilizamos lo que ellos están haciendo para que idealmente más personas se paren y utilicen el punto de reciclaje correctamente. Muy bien, Carlos. ¿Y cómo podemos hacer en la casa? ¿En una bolsita podemos poner todo lo que sea plástico? ¿Podés comentarle a la gente cómo podemos hacer en nuestras casas? Sí, eso es importantísimo porque todo comienza Porque a veces desde las mezclamos casas. todo. Lo normal es que mezclemos por distintas razones. Algunos dicen que viene el camión de la municipalidad y lleva todo junto, entonces mi esfuerzo se pierde, otros por desconocimiento y algunos por desinterés. Tenemos de todo, sinceramente. Pero bueno, el trabajo que estamos haciendo fuertemente de comunicación es que empiecen a separar. Lo básico, digamos, lo mínimo para empezar a separar es lo reciclable de lo no reciclable. Es decir, lo que tiene valor, materiales reciclables, es algo que tiene valor, de lo que no tiene valor y se llama la basura. Entonces la basura es recolectada por la municipalidad y va hasta los vertederos en Asunción, Escateura, en otros lugares. Entonces, lo primero que nada en las casas, separar lo reciclable de lo no reciclable. Entonces, aquellos que quieren llevar un paso más adelante es, bueno, los plásticos y aluminio juntos, el papel y cartón separado. Y para eso no hace falta tener mucha inversión dentro de la casa. O sea, estamos hablando de cualquier caja. Cuando uno se va al supermercado, viene con una caja de cartón. Ahora ya dan cajas de cartón en vez de plástico. Y lo asigna. Ahí, digamos, acá es para plástico y acá es para papel y cartones. Entonces, después a la hora de quitar, sacan en bolsas separadas. De esta manera ayudamos a los recicladores a que puedan cerrar ese círculo, ¿verdad? Porque todos queremos un medio ambiente sano. Todos, digamos, algunos nos preocupa el tema del cambio climático, nos preocupa el tema de las quemazones, pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestras casas para no fomentar eso? Entonces, mínimamente que separen entre plástico, aluminio, papel y cartón. Entonces, esa separación en la casa, para aquellos que dudan, ya ayuda, porque
Cuando nosotros quitamos nuestros materiales reciclables para que lleve la municipalidad, sin darnos cuenta, hay recicladores que pasan frente a nuestras casas y recolectan lo reciclable. Entonces ahí a veces aquellos que no separan entran en el conflicto, por llamarla así, con los recicladores, porque dicen, ellos vienen y abren y rompen toda mi bolsa de basura. Y eso es tan sencillo como separar, porque a ellos no les sirve lo orgánico, no les sirve papel higiénico, no les sirven restos de comida que ya... Restos de comida, eso no les sirve, no les va a buscar, no les interesa. Sin embargo, lo que tiene valor, que son los plásticos, papeles, cartón, aluminio, sí les sirve. Y ellos buscan esos materiales para subsistir y, como le digo, aparte de subsistir, nos están ayudando a nosotros a tener un medio ambiente más sano para que no tengan una montaña de basura que se acumule en Cateura, ¿verdad? Entonces, si nosotros separamos ya, ni siquiera hace falta moverse en nuestras casas. Si separamos y depositamos los reciclables de un lado y la basura del otro lado, ellos saben que van a tocar solamente los materiales reciclables y el resto va a permanecer intacto. Carlos, me gustaría también que profundicemos un poquitito esta campaña que están haciendo en las empresas, y si hay otras que quieran sumarse, incluso después vamos a dar algún número de contacto. Basura Cero 2025. Me quedé yo entusiasmado con esa campaña. Comentarle un poco a la gente de qué se trata y cómo estamos avanzando con eso. Sí, en Basura Cero 2025, o sea, nosotros trabajamos muy de cerca con las empresas porque sabemos que hay interés genuino en mejorar el medio ambiente. Las empresas grandes sobre todo se dan cuenta que esto forma parte de su programa de sustentabilidad, y sustentabilidad va mucho más allá del medio ambiente, sino que hacer que los negocios sean sustentables. Entonces, Basura Cero 2025 es una iniciativa en la cual formamos parte de una de las empresas, que en este caso la empresa Palermo, que dijeron, nosotros queremos para el 2025 hacer que todos nuestros residuos, o sea, que mejor dicho, ningún residuo llegue a un vertedero. Ese es el concepto de lo que es Basura Cero. No significa no producir, sino que significa no hacer que estos residuos o esta basura llegue hasta un vertedero. Y es un proceso que lleva su tiempo, por lo tanto se trazaron hasta el 2025 para hacer esto, que forma parte de varios aspectos. Primeramente, como sabemos todas las empresas, primeramente es tratar de reducir. Eso forma parte de una de las 3 R. Lo primero es reducir. Es decir, si generamos menos residuos, va a ir menos al vertedero. Entonces, primeramente reducir. También están dentro de lo que es la reutilización. Entonces, ellos van haciendo que esos materiales que compran, ejemplo, básico en las oficinas, las hojas, si imprimo de un lado y no salió bien, vamos a usar el otro lado. Entonces vamos a volver a reutilizar el mismo material para producir menos residuos. Y puntualmente en lo que ya comenzamos también nosotros es lo que es el reciclaje. Entonces con ello tenemos un punto de reciclaje. Todos los materiales que le comentaba, papel, plástico, aluminio, ya son separados dentro de la empresa, depositados en el ecopunto, y como le digo, ahí tenemos un reciclador que pasa a buscar, lleva y cierra el círculo de reciclaje, y todos esos materiales ya no pasan al vertedero. El año pasado fue justamente esta empresa fue la que más recolectó en todo el año. Estamos hablando cerca de, si mal no recuerdo, 5 o 6 toneladas de materiales que ya dejaron de ir al vertedero en el año, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene un impacto positivo al medio ambiente, es decir, evitamos la tala de nuevos árboles en el caso del papel y cartón, evitamos extraer menos petróleo para producir más plásticos, y también el aluminio, que produce bastante CO2. El hecho de reciclar aluminio hace que evitemos prácticamente el 90% del CO2, porque reciclar aluminio es mucho más eficiente que extraer el aluminio y hacer la latita o los envases de eso. Entonces, es un desafío muy importante para la empresa y estamos muy orgullosos de que nos haya hecho parte de esto. Inicialmente en la parte de reciclaje, que estamos hablando cerca del 20% de lo que genera. Después de ahí la idea es pasar a la parte orgánica, que es cerca del 50-60%, que es ahí la materia orgánica con la opción de compostar. Compostar es básicamente, sería como reciclar la materia orgánica, donde todo lo que son frutas, verduras, hierbas, junto con pasto, hojas secas, se pone en un contenedor para que solo
la naturaleza vaya degradando esto y de esta manera pueda otra vez volverse como si fuera un abono, que va otra vez para las plantas, que en este caso en la empresa Palermo cuenta con mucho espacio verde, y esto se va otra vez al suelo para otra vez producir lo que sería la naturaleza, más vida, no que vaya a ser enterrado en un vertedero. Entonces así es los pasos. Ahora estamos haciendo lo que es el reciclaje, cerca del 20%, la idea es pasar al compostaje, cerca del 50-60%, y después ver qué hacer con el resto de los materiales, que es más difícil compostar. Estamos hablando de materiales de electrónica, por ejemplo, o otros materiales difíciles de reciclar que no son orgánicos, ¿verdad? Entonces, es un programa de acá al 2025, pero bastante desafiante, en el cual formamos parte. Las empresas interesadas en llevar adelante esta campaña y capacitar a sus empleados o colaboradores, ¿cómo pueden hacer, Carlos? ¿Dónde tienen que contactar? Y la idea es que nos contacten. Hoy, por suerte, estamos en todas las redes sociales como Soluciones Ecológicas, tanto en lo que es Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y también tenemos nuestra página que es www.solucionesecológicas.com.py. De ahí está el número de contacto, está el WhatsApp, esto ya nos llega directo, también está en formulario. Y la idea es que nos contacten empresas que quieren hacer un cambio positivo en el medio ambiente, un cambio real. Juntos vamos a ver en qué situaciones están. Hay algunos que están en un lugar muy básico, quieren empezar, por llamarlo así, de cero. Otros ya están muy avanzados y quieren llegar a un nivel más. Seguir creciendo. Seguir creciendo. Y sobre todo nosotros trabajamos con lo que es el dicho de lo que es el reciclaje inclusivo. Ese es algo que nos diferencia, que hace inclusivo al trabajo que estamos haciendo, que es todo trabajamos con los recicladores de base. Toda acción que nosotros hacemos tiene un impacto social, además del ambiental. Hablando del impacto social, la acción COVID, brevemente para ir cerrando el bloque. Realmente eso, justamente que estamos en este programa desde la fe, es algo que el COVID nos cambió a todos nosotros el año pasado. Y bueno, como estábamos trabajando con recicladores de base, que son un público muy vulnerable, veíamos qué podemos hacer, ya que la gente empezó a producir menos residuos. Ellos no podían transitar en la calle y sin embargo ellos viven del día a día. Entonces ahí lo que vimos es qué acción podíamos hacer. Entonces vimos cómo conseguir fondos, recursos, donaciones de personas. Hicimos un llamado. Al comienzo queríamos tratar de ayudar a 35 recicladores, ese era nuestro objetivo. Y cuando hicimos el llamado nos sorprendió que gracias a las donaciones de personas pudimos llegar a 300 recicladores que recibieron en un momento de emergencia una ayuda alimentaria. Nosotros compramos kits de alimentos básicos para que ellos puedan salvar ese momento el año pasado que fue crítico, donde nadie podía moverse, mucha incertidumbre. Y bueno, juntamos eso, gracias a toda la colaboración de personas y empresas, pudimos llegar a todos ellos con una pequeña ayuda en este momento crítico que pasamos. Muchas gracias por tu presencia y esperemos que estos casos exitosos de reciclaje y de cuidado de nuestra casa común nos sirva a todos, a los que vamos al trabajo, los que estamos en la casa, los que vamos al colegio, a la facultad, si es que casos que podemos replicar sin duda. Carlos, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Mariano, por el espacio y bueno, espero a todos los que están escuchando que esto le haya quedado por lo menos un poquitito. Si empiezan a separar en sus casas, esto ya va a ayudar muchísimo para el medio ambiente y también para los recicladores que viven de esto, que pasan seguro por sus casas. Así que les insto a que hagan eso, a que empiecen este hábito positivo para el medio ambiente. Muchas gracias, Mariano. Así es. Estuvo con nosotros Carlos Jara, director ejecutivo de Soluciones Ecológicas. Nos vamos a la pausa brevemente, ya volvemos enseguida.
Seguimos aquí en Desde la Fe a través de GEM en este tercer domingo de Cuaresma, hablando del mensaje del Papa Francisco, donde mencionan uno de los puntos, el tema del cuidado de la casa común. Y ahora estamos en contacto vía Zoom con otro invitado, con José Luis Cartes. Él es investigador, director ejecutivo de la organización ambientalista Guirá Paraguay. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días también a tu gentil audiencia. Bueno, José Luis, ¿qué estamos haciendo desde Guirá Paraguay? ¿Qué podemos hacer como sociedad para cuidar nuestra casa común? Este llamado tan fuerte que nos hace el Papa Francisco. Sí, por supuesto, más que oportuno, ¿verdad? El llamado del Papa Francisco. Tenemos que recordar también su encíclica Laudato Si, que ya hace muchos años que fue lanzada, donde también advertía de los problemas de maltratar al ambiente y a la naturaleza, ¿no? Incluso recordemos que ahí mismo en su encíclica hablaba de que tratar mal a la naturaleza podía ser un riesgo para nuestro bienestar, para nuestra salud, cosa que ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Y bueno, acá en Guirá Paraguay estamos trabajando ya hace prácticamente 23 años en la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales, la biodiversidad en general aquí en Paraguay. Tenemos más de 30.000 hectáreas de reserva, prácticamente 37.000 hectáreas de reserva a lo largo del país, en Itapúa, en Bahía Negra, en Infante Rivarola, en Nueva Asunción, y a través de esas reservas estamos conservando una cantidad bastante interesante de fauna y de flora muy amenazada a nivel nacional y a nivel internacional, porque esas reservas corresponden a ecorregiones diferentes, ¿verdad? En el sur tenemos, por ejemplo, la zona del bosque atlántico. En Bahía Negra tenemos reservas en el Pantanal, y en el Nueva Asunción e Infante Rivarola tenemos reservas del Chaco seco, del Chaco árido, los médanos, ¿no? Y eso implica que tenemos una muestra muy representativa de la biodiversidad nacional, que estamos trabajando con la gente también, porque a través de estos proyectos tenemos también proyectos de desarrollo rural, específicamente algunos proyectos basados en desarrollo de cultivo de yerba mate orgánica bajo sombra, y también ahora estamos iniciando un proyecto bastante grande de producción de miel de abeja natural, ¿no? En todas esas cosas estamos trabajando. ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupa como investigador en cuestiones de medio ambiente, sobre todo en nuestro país? Por sobre todo, estamos muy preocupados por la situación de las áreas protegidas a nivel nacional, porque la situación de las mismas no es muy buena. Nuestras áreas protegidas nacionales y privadas, o también incluso las de binacionales como la de Itaipú y Yacyretá, son muy frágiles. Existe un gran desconocimiento a nivel social, por lo cual tenemos y nos sentimos obligados a trabajar más para que la gente se apropie y conozca mejor sus áreas protegidas, porque existe mucho, por así decirlo, vandalismo, existen falta de tenencia asegurada de la tierra, cuestiones de gestión que todavía hay que hacer con estas áreas protegidas, y eso conlleva muchos recursos, ¿verdad? Principalmente recursos monetarios. Por ejemplo, hay que hacer mensuras y catastros que cuestan bastante dinero, y para eso la sociedad tiene que apoyar, tiene que obligar incluso al gobierno a que invierta en una mejor garantía de que esas áreas protegidas continúen a lo largo del tiempo, ¿no? Aparte de eso, también están los hechos
considerados ilícitos, ¿verdad? En la región oriental tuvimos muchos problemas con los incendios, con el tráfico de rollos y con los cultivos ilegales que están acosando nuestras áreas de reserva y son situaciones muy difíciles de llevar a cabo, ¿verdad? De controlar. Recordemos que hace poco tiempo que tuvimos 2 guardaparques del sector privado, justamente de la Fundación Bertoni, que fueron asesinados cumpliendo su labor de control y vigilancia en la reserva Tapitá, lo cual indica la gravedad del tema, del asunto que están acechando nuestros bosques principalmente. Y por último, el tema del tráfico de especies silvestres. Principalmente hay un mercado muy activo de carne silvestre que trae animales desde el norte del Chaco, del Pantanal, hacia Brasil y Ciudad del Este. Cuestión que es una situación bastante grave, también se está tornando. José Luis, me gustaría que reflexionemos brevemente por una cuestión de tiempo sobre una frase del Papa Francisco de su mensaje de Cuaresma, donde dice que últimamente maltratamos mucho a la naturaleza, a nuestra casa común, y que necesitamos urgentemente reconciliarnos con la naturaleza. Asimismo, ¿verdad? Recordemos que la encíclica Laudato Si, que él había publicado, fue una encíclica que estuvo dirigida a toda la sociedad, no solamente a los católicos, también estuvo dirigida a personas de otra fe, incluso para personas agnósticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación amerita sentarnos a reflexionar de que nosotros dependemos de la naturaleza. Muchas veces la gente vive en las ciudades encerrada entre 4 paredes, en una selva de cemento, de mucho tráfico, pero se olvida de que lo que comemos, lo que vestimos, los remedios que nos curan, mayormente provienen de la naturaleza. E incluso, si maltratamos la naturaleza y empezamos a explorar áreas silvestres sin el debido conocimiento, por eso insistimos en la investigación, también podemos arriesgarnos a desarrollar enfermedades nuevas, como lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? José Luis, muchísimas gracias por estas reflexiones, por compartir con nosotros un mensaje final para los televidentes que están viendo el programa Desde la Fe a través de GEM. Mucha gente a veces dice, ¿por qué la iglesia se mete en política, se mete en economía, se mete en temas de medio ambiente? Pero por supuesto, tenemos que hablar de los distintos temas desde la perspectiva de la fe. ¿Qué podemos dar como mensaje final a nuestros televidentes? Básicamente que la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, también tenemos que recalcar la encíclica Laudato Si, ¿verdad? Porque el Papa Francisco propone una ecología integral. ¿Qué significa la ecología integral? Es justamente evaluar todos los aspectos que hacen al bienestar del ser humano como criatura de Dios, ¿verdad? Entonces, la naturaleza es parte integral de ese marco que generó a través de su ecología integral. En otras palabras, ¿verdad? Tenemos que pensar muy bien que todas las acciones que hacemos tienen un impacto, tienen un eco en la naturaleza. Y del bienestar de la naturaleza también depende nuestro bienestar. Tenemos que pensar que estamos afrontando nuevas épocas, nuevas situaciones, y quizás eso implique que tengamos que desarrollar un modo de vida mucho más modesto y menos consumista, ¿verdad? Porque justamente la forma de vida exagerada es la que está atentando contra el bienestar de la naturaleza. Ese es un mensaje claro. Muchas gracias por tu participación aquí en nuestro programa. Un gran abrazo. Gracias, Mariano, y saludo a toda la audiencia. Así estuvo con nosotros José Luis Cartes, investigador, director ejecutivo de la organización ambientalista Guira Paraguay.
De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy desde la fe, llevando el compromiso de cuidar nuestra casa común. Que tengan un feliz domingo. Sigan con nosotros aquí en GEM. Chao.